Raw Fine Arts, creatividad, arte, comunidad. Hola, soy Enrique Leiva, soy documentalista de moda. El primer acercamiento que tengo en mi vida con las cámaras fue a los 7 años. Fue un viaje que hice a Huatulco con toda mi familia paterna y es la primera vez que conozco, ¿no? Esta forma de arte. Para mí fue muy importante ver a mi tía, la hermana de mi papá. Usó una cámara de esas desechable de Kodak, ¿no? De las de antes, que eran un poco más accesibles. Y me acuerdo muchísimo acercarme a ella y preguntarle, pues, qué hacía, ¿no? Porque yo la veía que tiraba, o sea, en ese momento no entendía la onda de tirar foto, pero ella tenía la cámara aquí puesta en su rostro y yo le preguntaba, pues, qué estaba haciendo. Entonces ella me explicó un poco, ¿no? De qué trataba, de cómo funcionaba. Y pues yo me quedo asombrado, ¿no? Cuando me dice, es que esto, después de aquí, de lo que estás viendo, yo voy a mandar a revelar este rollo y vas a ver las fotografías. Entonces recuerdo regresar a Oaxaca y como pues a los 3, 4 días la vuelvo a ver y me enseña todas las fotografías. Entonces yo me acuerdo que ahí quedé como choqueado, ¿no? Un niño de 7 años. Y en ese momento le pido a mis papás mi primer cámara. Entonces me compran la misma cámara y de ahí nunca dejé de tener cámaras. Mi mamá siempre me recuerda, había infomercial de esos de Innova que vendían camaritas chiquitas, lo acuerdo perfectamente, y yo estaba en la primaria y le pedí esa cámara también, ¿no? Y entre las posibilidades de mis papás, pues me daban cosas que pudieran también como estar en sus posibilidades. Todos mis amigos me recuerdan con cámara, ¿no? Desde la secundaria, desde la prepa fui el que llevaba la cámara para documentar las salidas, las fiestas, los viajes. Siempre este acercamiento era porque tenía como este ímpetu, ¿no? Como de retratar a la gente que me rodeaba, el contexto, ¿no? En el que me desarrollaba. Y también es muy, muy padre porque creo que desde niño siempre estuve como interesado de cierta manera al arte, ¿no? Yo nunca imaginé y nunca dije de niño voy a ser fotógrafo, porque no sabía como tal que ser fotógrafo implicaba que pudiera haber como un proceso artístico, ¿no? Pero tengo un tío que es pintor y recuerdo mucho estar de niño siempre viendo todo lo que eran sus pinturas, visitarlo y ver cómo pintaba y yo decía, eso sí decía, quiero ser pintor, ¿no? Y entonces yo creo que de alguna u otra forma mi interés era plasmar, ¿no? Era plasmar algo, ¿no? En ese momento, pues como niño no sabía qué, pero para mí mi interés era ese, ¿no? Plasmar algo. Pues hoy en día esto es a lo que me ha llevado, ¿no? Tengo un pequeño lapso dentro de la fotografía que es mi carrera universitaria, ¿no? Como de estudio soy diseñador industrial, porque atrás de todo esto hay un tabú con mis papás cuando les digo que quiero estudiar como fotografía o artes visuales, pues un tabú muy fuerte, ¿no? Mis papás son trabajadores de una empresa de gobierno en la que tuvieron que trabajar demasiado como para darme como los mejores estudios. Y en esta idea, ¿no? De mis papás de salir y superarte, pues era como, no, necesitas tener una carrera como tal, una licenciatura. Y lo que encuentro más cercano a una carrera donde pudiera expresarme era diseño industrial. Es en diseño industrial donde, como siempre, como lo mencionaba antes, siempre traía mi cámara. Y es en ese momento en donde tengo como mi primer acercamiento a lo que conocemos como fotografía de moda. Porque hay como ciertas clases que eran como fotografía de producto, donde se juntaba con chicas de diseño de modas, pero como nosotros en diseño industrial tardábamos como un tiempo en diseñar un producto, nos ponían a fotografiar las colecciones de ellas, ¿no? Esto es muy interesante porque a mí no me gustaba. Era algo en donde yo no me encontraba porque no le encontraba el sentido, ¿no? O sea, para mí lo que era la foto, ¿no? Viniendo de un mundo documental, de irme de viaje y documentar, etcétera, pues no encontraba ese clic. En ese momento, de hecho, en la universidad, a pesar de estar estudiando la carrera, todavía tenía un sueño como muy, muy profundo que era ser fotógrafo en guerras. Ese era el sueño así. Me veía en esos momentos fotografiando guerras para mostrar como más allá de la parte bélica, sino como la parte de las historias, ¿no? Atrás de todos los personajes que funcionan, ¿no? Dentro de la guerra. Hay un punto clave dentro de justo el irme a estudiar la universidad y la fotografía y mi persona, que creo que es donde se juntaron tres cosas
que me llevaron hasta este punto, ¿no? En donde estoy actualmente. Y es que cuando yo salgo de Oaxaca y entro a la universidad en Puebla, es donde enfrento por primera vez cuestionamientos acerca de mi persona, ¿no? Acerca de mi color de piel, de mis rasgos, de lo que yo era, ¿no? De cierta manera me enfrenté a muchísimos casos, sin hablar de victimización, porque no me gusta victimizarme, pero es las primeras que me enfrento a casos como de racismo, ¿no? Y de clasismo, y como de burlas, ¿no? Esta burla que siempre se tiene, o en ese momento se tenía hacia el oaxaqueño, ¿no? Y proveniente, pues, de una familia donde las abuelas tienen ascendencia afrodescendiente y ascendencia indígena, pues siempre para mí fue como muy choqueante, ¿no? Como darme cuenta que yo no compaginaba, ¿no? En ahora en este mundo nuevo que para mí era pues la sociedad poblana, ¿no? Que en su mayoría pues mucha de la gente tiene otras características y es otro fenotipo muy diferente al que yo había crecido en Oaxaca. Entonces cuando me enfrento a esta situación es cuando yo empiezo a cuestionarme muchísimas cosas sobre mí, ¿no? Mi cuerpo, mi piel, mi belleza, mis características físicas, hasta pues justo, ¿no? También como la parte de mi ancestralidad, mi linaje, todo. Creo que es importante que haya sucedido esto para mí porque es lo que me llevó a poder encontrar un discurso en lo que por segunda vez fue un enfrentamiento que fue la industria de la moda, ¿no? En este proceso de empezar como a fotografiar estas pequeñas colecciones de las chicas de moda, me llevo un concurso, ¿no? En ese momento bastante sonado, que es con Fashion Week y con Nikon, ¿no? Estaban como, se coludieron para hacer este concurso donde buscaban como a 10 fotógrafos de moda emergente. Yo terminé inscrito un poco también por la parte en la que me empecé a dar cuenta que la foto de moda en ese momento siendo estudiante me daba como cierto ingreso económico, ¿no? Y como que mi afán era como, bueno, si no pude estudiar fotografía, pues puedo seguir haciendo foto y vivir de ello, ¿no? Porque mi sueño es la fotografía. Entonces me vengo a este concurso y aquí viene como mi segundo enfrentamiento, ¿no? Entrar a este concurso y de repente toparme con, pues, muchísimas cosas que pasaba la moda antes, ¿no? Ahí sí en temas, pues, un poco como de clasismo, ¿no? De racismo, no ver como que dentro de la industria funcionara gente que se viera como yo, ¿no? Como también la gente con la que trabajabas enfrente, que eran los modelos, pues tampoco los sentía referenciados hacia mí. Entonces yo empiezo ahí como de nuevo a crashear, ¿no? Como qué es lo que estaba pasando, que yo salgo de Oaxaca y lo primero que me doy cuenta es que el mundo y la sociedad no era como lo que me hacía sentir integrado y cómodo, ¿no? Había un tema, pues sí, como lo decimos hoy en día, de inclusión, ¿no? Eh, sí, como de sentir que en todo este mundo que pone el tema sobre la mesa, hacía falta una conversación, ¿no? Y que era la que empecé a crear en base a eso que yo había como descubierto. En el segundo año de la universidad, casi tercero, empiezo a darme cuenta que la gente acudía a mí para hacer fotografía. Y en ese momento, fotografía de campañas, fotografía, y eran mis primeros ingresos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, sí me gustaba mi carrera, pero había una pasión, ¿no? Y que desde, como lo dije, desde los 7 años era la fotografía. Entonces yo decía, bueno, si tengo que vivir de lo que me gusta, pues no importa que sea haciendo campañas publicitarias, etcétera, ¿no? Pero tengo que buscar algo que me conecte, no solamente porque tenga que hacerlo para ganar dinero, ¿no? Porque creo que eso ya le quita la parte de la pasión. En algún momento para mí iba a ser frustrante hacer fotos solo porque me daba dinero, cuando no me estaba dando tampoco una conexión, que es lo que para mí yo buscaba en la fotografía. Cabe aclarar que vengo creciendo con fotógrafos, mis primeros fotógrafos y mis primeros acercamientos a la foto es Juan Rulfo, Manuel Álvarez Bravo, Graciela Iturbide, eh, Flor Garduño, que es una de las fotógrafas que más admiro en todo este proceso que llevo estudiando o desarrollándome como fotógrafo. Y yo veía pues esa esencia, esa conexión y yo no quería perderla, ¿no? Para mí eso era lo importante de la fotografía.
Y es en ese momento, en ese concurso del Fashion Week Conicon, que yo decía, bueno, si ya voy a estar en esto, si ya voy a hacer en esto, tengo que encontrarle el alma, ¿no? Que para mí eso era lo más importante. Entonces, mi primer paso es regresar a Oaxaca y empezar un poco, yo lo veo como esta parte en cuando la moda también funciona como un movimiento político o activista, era regresar, descentralizar un poco que todo lo que sucedía dentro de la moda era en México, en la Ciudad de México, y regresar a Oaxaca y ver con mis propios medios poder hacerlo, ¿no? Pero con un sentido. Entonces yo regreso a Oaxaca y siempre tengo esta historia como cómo voy a hacer moda desde Oaxaca, ¿no? Y lo más bonito que creo que pude haber hecho es regresar a las fotos familiares. Y entonces ver las fotos de mis abuelas, las fotos de mi papá, las fotos de mi papá en el campo, las fotos de mi papá con sus amigos, cuando jugaban fútbol, ¿no? En un terreno. Para mí era como bonito ver cómo a través de esas fotos la moda también contaba una historia, ¿no? Cómo se vestía mi abuela cuando tenía 18, ¿no? Cómo se vestía mi papá cuando era joven, ¿no? Cómo se vestía cuando ya trabajaba. Para mis abuelas era ver cómo eran cuando ya eran abuelas, ¿no? Cuando tuvieron a su primera nieta. Entonces, creo que todo este desarrollo para mí creó como esta parte de decir, ¿por qué no estamos hablando a través de la moda de toda esta parte que se olvida fuera del mundo de lo que nos enseñaron, ¿no? Del lujo, de las revistas, y se mira a partir de la historia eh, como personal, ¿no? De cada persona a través del tiempo ha vestido y ha vivido la moda de diferentes maneras. Entonces, cuando ocurre esto, yo digo, tengo que mostrar esto, ¿no? Inspirada en estas fotografías familiares, me inspiré tanto en cómo iba a tomar las fotografías. Si pueden observar un poco mi fotografía, casi siempre parece un retrato, ¿no? Es como un retrato donde las mujeres están sentadas, donde tienen una pose muy, muy recta, ¿no? Los hombres casi siempre están parados, están serios. Y esto es porque me conmovía muchísimo que las fotografías familiares que yo encontré, pues siempre estaba mi abuela seria, sentada, ¿no? En una silla, mi abuelo siempre parado, serio, ¿no? Y a pesar de eso yo encontraba calidez en eso, ¿no? A ellos no les tocó estas fotografías pues abrazados, riéndose, las selfies, ¿no? Y de cierta manera era una oportunidad, ¿no? Para ellos tomarse una foto muy grande, ¿no? Sobre todo mi abuela me cuenta que era muy caro para las oportunidades que mis abuelos tuvieron, pues era algo casi inalcanzable, ¿no? Entonces las pocas fotos que tienen familiares, pues era el ahorro, ¿no? De muchísimo tiempo para poder hacerse un retrato y ver que para ese retrato se vestían, ¿no? Se arreglaban, ¿no? Y ver a mi bisabuela con el mandil, ¿no? Con su mandil casi, casi de lujo, con el que usaba para cosas especiales. Para mí eso es muy, muy, muy bonito, ¿no? Tengo una foto de mi bisabuela que está en el mercado de Oaxaca, donde ella va con un rebozo agarrada como desde el cabello hasta el cuello y enredado, y lleva una canasta, ¿no? Como de pan, y se ve que se puso como el mejor vestido solo para ir a hacer el mercado. Entonces, como esos pequeños detalles, para mí, yo decía, para mí esto es moda. Para mí esto es enseñar a través del tiempo cómo quedó congelado, ¿no? Esas características, y que ahora con la inspiración de eso, retomar toda esa parte y llevarla a mi fotografía, creo que era demasiado importante. Hay otra parte igual que creo que es la más profunda de parte de mi abuela paterna, y que fue al principio fue como algo que no se estaba viendo y que creo que fue un boom para la industria de la moda, fue que yo tengo un tema con las trenzas. Me acuerdo la primera vez que es importante hablar después también le digo mi socio o mi hermano Pompi, que es con quien colaboro muchísimo en Oaxaca para hacer diferentes proyectos, sobre todo más los artísticos y personales. Yo tenía un tema de recordar siempre a mi abuela paterna, ver trenzar su cabello, ¿no? En las mañanas. Y yo decía, ¿por qué en todo este proceso de la moda que ha existido en México nunca hemos visto esas referencias, ¿no? O sea, siempre veíamos estas referencias como inspiradas, ¿no? En lo que sucedía en el occidente. Y yo decía, ¿por qué nunca hemos visto a una mujer, ¿no? Morena, trenzada, ¿no?
en una revista, en un comercial. Y ahí viene la otra paradoja, que es en esos momentos, hace 8 años, que ni siquiera es mucho, todavía estaba mal visto, ¿no? O sea, las marcas, las revistas, los comerciales, las empresas, bancos, ¿no? No querían poner todavía gente. Yo no veía en Coppel, por lo menos en Oaxaca, que es un lugar a donde la mayor parte de la población que vamos somos gente morena. Yo no veía una familia de gente morena que me identificara. Yo veía a una familia de gente blanca en una casa súper moderna y decía, o sea, esta publicidad no está siendo mostrada para nosotros, ¿no? Y yo carecía de esa identificación. Entonces yo decía, ¿dónde están todos estos personajes, no? ¿Dónde están todas estas mujeres morenas con las que yo crecí, con las que yo conviví? Siempre tengo esta historia de ir con mi abuela materna al mercado y saludar a todas sus comadres del mercado. Y decía, ¿dónde están todas estas mujeres con las que yo me desarrollé, no? Mis vecinas, ¿no? De donde yo viví en Oaxaca. También dónde está esta belleza de lo que yo vi crecer, que es mi papá, ¿no? Que es mi referente, pues, más directo, ¿no? Del hombre moreno que trabajaba en el campo, ¿no? Y yo decía, ¿dónde está? Como que eso me llevó a esta búsqueda. Entonces, cuando yo regreso a Oaxaca, pues lo primero que hice fue buscar en ese momento que era lo más afín a modelos o a mujeres que querían ser modelos, ¿no? Y me acuerdo de trabajar con Sandra, que es la primera mujer con la que trabajo, que es del Istmo de Tehuantepec, y es una mujer itzmeña, morena, ¿no? Piel tostada, y decía, wow, ¿no? Esta belleza tiene que ser mostrada. Y entonces son mis primeros trabajos con pequeño equipo creativo que también le interesaba empezar a conceptualizar, etcétera, pero siempre, como digo, inspirado en todo esto que ya traía, ¿no? Este discurso familiar y esta conexión familiar. Y después, la parte ya como fotógrafo, era la parte técnica, ¿no? Yo estaba un poquito ahí peleado donde los fotógrafos de ese momento, yo veía que usaban muchísimo como la estética minimalista, ¿no? Esta luz muy soft, estos espacios casi blancos, ¿no? Con cero detalle, cero textura, para que todo se viera clean, ayudando pues que también las modelos solían ser blancas, rubias, etcétera. Entonces tenía como esta estética al final la foto como muy occidental, como si hubieras hecho la foto en París o hubieras hecho una foto en Nueva York. Y yo decía, pero y todo esto con lo que yo crecí, el color, la textura, los elementos, ¿no? Crecí, los elementos hablando de texturas, de materiales, pues no, o sea, eso no me representa. Entonces yo voy a mostrar lo que a mí me representa. Es en ese lapso, y es aquí la entrada de Pompi, muy importante para mi vida, que Pompi es mi socio en Oaxaca y es director creativo y estilista igual, donde trabajamos juntos para la dirección creativa de nuestros proyectos. Y en este lapso, Pompi y yo nos juntamos para hacer un primer proyecto que creo que es muy emblemático para nosotros, donde mostramos a una chica que se llama Karen, que también tiene una historia muy bonita a partir del modelaje. Y Pompi había hecho y diseñado piezas en manta cruda. Era para mí muy importante el discurso a través de la indumentaria con Pompi, porque él traía como este dilema en el que la gente en Oaxaca de repente abusaba de los artesanos para hacer moda y lo único que hacían era llevar un vestido estilizado y mandar a que le bordaran una flor y cosas. Y para mí eso era muy fuerte porque para mí la belleza de la artesanía es que se conserve como artesanía y como por años los artesanos lo han hecho por algo, ¿no? Entonces de repente como esta idea de estilizar la artesanía, mira, pues es que no se necesita estilizar, la artesanía ya era bella por sí sola, o sea, no necesitabas ponerla en un vestido de seda apretado o ajustado para que entonces sí tuviera un valor. Entonces justo en ese momento Pompi quería mostrar que la moda en Oaxaca no tenía que ser ni apropiarte, ni exotizante, ni nada, ¿no? O sea, podía ser creada también a base de los recuerdos y de tu contexto. Entonces, cuando me muestra esta colección de manta cruda, pues para mí fue como bien importante porque es la base de toda la indumentaria en Oaxaca, ¿no? O sea, antes de bordar una tela, tú tienes la manta cruda, tienes ese lienzo.
Y entonces él y yo decíamos, bueno, ¿y ahora cómo vamos a mostrar esto, no? Y nos vamos, lo que nos gusta muchísimo de Pompi y de mí es que somos muy de ir a libros, a documentos, como que nuestra forma de crear y desarrollar no viene como de la parte de que entramos a Pinterest y dijimos, Hazte un mood board. a ver, hazte un mood board, eso. Y cómo lo odiamos cuando nos piden, así cuando nos dicen un mood board y nosotros es que no, mejor te hablo, mejor te doy referencias, mejor te enseño la foto que saqué de un libro, ¿no? Ese es mi mood board. Siempre, siempre, eso es bien importante para mí, ¿no? No teníamos ni Pinterest, pues. No sabíamos que ahí podía sacar inspiración. Entonces vamos a esta búsqueda y este proyecto que le llamamos Realismo Mágico 2 es un proyecto muy importante porque se une todo lo que yo ya traía en el tema de la fotografía, como hablando técnicas de fotografía, se une la participación de esta modelo Karen, ¿no? Que es de una comunidad de Oaxaca, que es la búsqueda de, en ese momento, y que ahorita seguro lo vamos a ondear, es la búsqueda de una modelo que le mostrara al mundo, después del efecto Yalitza, después de la portada de Yalitza, que las mujeres de Oaxaca, todas podían ser una Yalitza, sí, así lo decíamos, todas pueden ser una Yalitza, ¿no? Para mostrarle al mundo la importancia de que no solamente cuando nos avalan, no solamente cuando nos avalan afuera, empieza a ser importante. Si no eres importante por el simple hecho de ser lo que eres, ¿no? No necesitas ni estar en una portada, ni ser nominado a un Oscar, ni ganarte un Grammy, no. O sea, eres importante y eso era lo que queríamos mostrar. Entonces encontramos a esta chica, Karen Espinosa Vega, y fue como una trinidad, le decimos, ¿no? Como la Santa Trinidad. Pompi trae toda esta indumentaria y esta foto muy emblemática de nosotros tres juntos es Karen con esta indumentaria en manta y una corona de hoja de totomostle, ¿no? Eran elementos puramente para nosotros, siendo oaxaqueños, ¿no? La representación del maíz, la representación de la manta cruda, la representación de la mujer morena, la representación de una luz natural, que como fotógrafo para mí eso era muy importante, la representación de las texturas de la pared, ¿no? Las texturas de las paredes que se llegan a ver siempre en las calles de Oaxaca. Entonces, cuando hacemos este primer trabajo juntos, fue pues, un boom, ¿no? Era algo, lo importante de todo esto es que en este proceso de fotógrafo ya habían diferentes agentes que veían mi trabajo, ¿no? Aunque todavía no estaba consolidado ni en revistas, ni en campañas, ni en nada, había diferentes agentes que ya me tenían un poco ahí como en la mira. Es importante mencionar a uno de ellos, que es Carla Martínez de Salas, editora de Vogue México. Y cuando ve esta fotografía, ella acude a nosotros, ¿no? Y nos dice, oigan, ¿quién es esta chica? En primer lugar, ¿qué es lo que acaban de hacer? Eso está bellísimo. Y le dijimos, no, pues es Karen Vega, ¿no? Por consecuente, Karen de repente también tiene un trabajo aparte con el fotógrafo bastante conocido y que admiro demasiado, Dorian Ulises. Él le hace una foto en COVID, ¿no? Donde Karen aparece como un gallo en el campo, que es una de las fotos más emblemáticas de Karen y de Dorian. Y esta foto se viraliza y vuelve otro boom, ¿no? Hablando de la belleza, de nuevo, de la mujer morena oaxaqueña, ¿no? Y Carla me pide las fotos que habíamos hecho para esa sesión donde ella conoció a Karen, que es con toda la indumentaria de manta, para ilustrar la entrevista que después le hacen a Karen. Entonces ese es, digamos, mi acercamiento a la moda, ¿no? Y pues claramente cuando vuelven a salir estas fotos, vuelve a haber una segunda exposición, ¿no? Y querían saber quiénes eran las mentes creativas atrás de la fotografía. Y pues ahí viene, ¿no? Obviamente como visualmente la imagen de Karen y pues el nombre de Pompi García y el mío, ¿no? Como fotógrafo. Entonces creo que ahí, a partir de ahí, todo empieza a ser exponencial. Creo que el haber mostrado esas fotos en Vogue y después de la portada de Yalitza, se le empieza a mostrar a México y a Latinoamérica
que la moda se podía hacer también desde diferentes maneras, que es como lo veo yo, dejando un poco esta idea de que moda es solamente lujo que nos enseñó la cultura occidental, que es lo que tenía que ser, ¿no? Sino que moda podía tener un discurso, podía tener una conexión con la gente y que se sintiera identificada, ¿no? Y creo que es lo que generó esta fotografía, que la gente vio el maíz, ¿no? En esta corona de hoja de totomostle, vio esta manta, la simpleza de una manta, que si lo pones en costos, no, o sea, no te va a costar lo que te cuesta una seda italiana o una piel italiana, pero no dejaba de ser bella, ¿no? Y no dejaba de perder esa conexión, a pesar de ser solamente una indumentaria, por así decirlo. Entonces creo que todo ese círculo que ya habíamos trabajado antes de esa foto, por separado, vino a como a sí, como a cerrar, ¿no? Y como esta idea justamente que comentaba un poco fuera de cámaras que tengo respecto a la moda, que yo no veo la moda por el aspecto de si es una marca, de si es ropa creada, si es vestuario, si es ropa improvisada, porque muchas fotos nuestras son cosas improvisadas con telas que en el momento en el momento se arman, ¿no? Para mí, yo veo la moda como la parte que cierra todo el concepto y la cosmovisión de un mundo, ¿no? Que yo quiero crear, eh, como lo es importante para el cine, ¿no? O sea, no vas a poder cerrar sí, como el, el contexto del personaje si la moda no te dice exactamente o el vestuario no te dice exactamente lo que quieres hablar también de ese personaje, ¿no? Entonces, para mí ha sido importante ver cómo estas fotografías como algo que cierra, ¿no? Lo que quiero comunicar, como que es lo que va a terminar de hablar del contexto, de la época, de donde lo quiero situar, del personaje, ¿no? ¿Qué va a decir respecto al personaje? Entonces, yo siempre lo he dicho, o sea, a mí no me va a importar si lo hago para una editorial, si lo hago para una campaña de moda, si lo hago para un proyecto personal, yo no me va a importar qué marca trae o si es ropa de segunda mano o si es ropa de muchos de esos proyectos son ropa de nuestras abuelas que les pedimos prestadas de mi mamá, ¿no? Entonces creo que para mí eso es la parte de la moda con la que yo me quedo, ¿no? Y por eso siempre digo que no soy fotógrafo de moda porque no hago la fotografía de moda como nos las enseñaron desde los años 80, sino siempre digo como documento la moda, porque creo que me gusta esta idea de que mis personajes enfrente de la cámara sean personajes naturales y que yo llego a su entorno y es como me los encontré y uso todo su contexto y su entorno y su historia para poder crear todas estas escenas, ¿no? Para mí que van a poder desarrollar y hacer que se conecten más como con la gente o con los espectadores. Para mí sí, siempre fue duro, ¿no? Verme como diferente, verme cuando salgo de Oaxaca, asumirme muy diferente, ¿no? Y en su momento decir, no, este tema de algo bien simple que es la fealdad, ¿no? Que es feo y que es bello. Entonces, creo que parte de mi trabajo ha sido también como un proceso de sanación, ¿no? Más allá de la parte artística, glamurosa, como lo quieras ver, es un proceso de sanación en el que yo sano eh, todas estas heridas que atravesaron, ¿no? A través de muchos actos, como mencionaba antes, y sin caer en la victimización, obviamente, pero pues de racismo y cosas que sí sucedieron, ¿no? Y sobre todo algo que yo siempre le he dicho es el acto de acercarme a través de la foto y como un discurso sí, un poco como de disculpas o como de mostrarle a mi papá, a mi abuela, el, el hecho de nuestra
de nuestro aspecto, de nuestra herencia, de nuestras raíces, no tenían nada de malo, ¿no? Nos hicieron creer con diferentes, con acciones, palabras, cosas que se nos dijeron que era malo, ¿no? Como nos veíamos. Entonces creo que este trabajo fotográfico es muy genuino y creo que eso es lo que ha llevado a que la gente conecte, a que más allá de que sea una imagen bonita, ¿no? Es que la gente encuentre esa esencia, que sin que yo lo diga o que sin que yo lo salga a decir, la gente encuentra esa conexión porque entienden desde dónde viene. Entonces creo que para mí el proceso de ser fotógrafo ha sido, pues sí, ¿no? Proceso de sanación también. Y pues yo creo que todos los que nos dedicamos de cierta manera al mundo audiovisual, siempre vamos a querer tener nuestra cámara para poder plasmar, ¿no? Eso que nos sigue moviendo. Hace rato que hablábamos un poco antes de entrar aquí, de cómo va evolucionando también uno, como va creciendo uno, ¿no? De edad, y va evolucionando también la manera en la que ves, la manera en la que justo, ¿no? Antes tal vez era un poquito más hiriente cuando yo hacía este trabajo, lo hacía desde un poco desde el enojo, ¿no? Lo hacía un poco desde decirle al mundo que estaban cabrones, ¿no? O sea, por no decir una grosería, decirle a la moda que nos tenían que dejar entrar, y no por un tema de aceptación, porque yo no creo que tengamos que ser validados, era por un tema de que teníamos que ser mostrados, ¿no? Y sí, al principio lo sentía como un poco forzado. Yo siento que cuando yo empecé las revistas y después de la importancia de la portada de Yalitza, las revistas empezaron a tener como estos primeros acercamientos como, bueno, sí, ya tomamos en cuenta esta historia, ya tomamos en cuenta estos personajes, ¿no? De que se ven muy diferentes a lo que siempre hemos puesto, ¿no? A estos chicos, chicas de piel morena, que muchos, en caso de la gente con la que yo he trabajado bastante, que vienen de comunidades indígenas, ¿no? Y al principio yo lo sentía como, bien dicen, como forzada la inclusión, ¿no? Y ahora puedo decir que no es que ya esté tranquilo y que diga, ya se logró. Creo que hay un trabajo muy fuerte por hacer en todos los sentidos todavía, pero digo, qué chingón que desde la foto hubo un acto de resiliencia para poder cambiar el panorama y que veo a la moda como un agente muy, muy fuerte que puede llegar a cambiar aspectos sociales, ¿no? Y en el momento en que la portada de Yalitza sale y que se crea una controversia que es lo peor, ¿no? O sea, no se hablaba de otra cosa más de su belleza, ¿no? Se cuestionaba su belleza y con insultos. Y entonces para mí eso fue muy fuerte porque yo decía, ¿cómo actualmente en un México donde por lo menos la mayoría de la población, sobre todo en el sur, nos vemos como Yalitza, seguimos siendo catalogados y seguimos siendo insultados de esa manera, ¿no? Entonces, eso me hizo llenarme más de coraje y fue como, pues, si les molestó la portada, ahí les va, ¿no? Aquí y les voy a enseñar, o les vamos a enseñar, ¿no? Con la gente que se ha unido a trabajar conmigo y a colaborar y les vamos a enseñar que aquí existimos y que habemos muchos tipos de belleza, habemos muchos tipos de personajes, habemos muchos tipos de inteligencia, ¿no? Porque después viene también cuando empiezo a mostrar estas historias, ya no solo de modelos, ya no solo dejando la parte superficial de la belleza, sino la parte de la belleza del alma, de la inteligencia, ¿no? Cuando empiezo a mostrar estas historias de artesanas, cocineras, artesanos, ¿no? Y ponerlas en lugares donde no te imaginabas que iban a estar en algún momento y que era importante porque también, por ende, eso hizo que también el país, o bueno, quiero pensar que el país, la mayoría de la gente en el país, empezó también a tener, empezó a ver la dignidad de estas labores, ¿no? Y empezamos a enaltecer la base para mí más importante de México, que es la cultura,
¿no? Y de dónde venimos. Y que estos agentes que son artesanos, cocineras, gente que se dedicaba al campo, campesinos, etcétera, son la base de nuestra ancestralidad, de nuestra herencia cultural, ¿no? Y que la llevan y que sin ellos ya no tendríamos ninguna identidad, ¿no? Entonces, también para mí mostrar estas historias, ya sea personalmente o ponerlas en cualquier tipo de revista, no solo en revistas de moda, sino también en revistas, pues, que son más como importantes, ¿no? Bueno, no más importantes, como en revistas que tocan como temas específicamente más social, etcétera, pues es padre, ¿no? Como decir, bueno, no solo hablemos de la belleza de la piel y de cómo nos vemos, sino de la belleza interna, ¿no? Y de lo que lo que estas personas crean y lo que estas personas hacen, ¿no? Con la herencia que han mantenido durante mucho tiempo. Mencionaste varias veces el tema del antes y después de Yalitza. Creo que, y siempre se lo he dicho a Yali, que para mí es, y ahí hablo de la genuidad de mí como persona y como fotógrafo. Cuando yo conocí a Yalitza en la presentación de Roma en Oaxaca. Siempre le cuento esta historia, ella no se acuerda porque obviamente en esos momentos andaba presentando la película y no sabe ni a quién conoció, ni a quién le contestó en las redes, nada, ¿no? Y le digo, me acuerdo perfectamente como mostraste Roma en Oaxaca y yo me quedé así clavadísimo por un hecho de que cuando dan la plática, los actores, ella dice, es que pues yo no estudié actuación, yo soy maestra, ¿no? Ahí es donde yo me entero primeramente que no era actriz, ¿no? Como tal, que hizo este casting y que la llevaron a un universo donde ella estaba ajena. Entonces, para mí eso fue fuertísimo. Dije, pues para no ser actriz y para haber hecho lo que hiciste en esa película, para mí es de aplaudirse, ¿no? Entonces yo estaba así como conmovidísimo con esa plática y ella sale con sus papás y todo en el Teatro Maceo Alcalá en Oaxaca y la agarro en la banqueta y le digo, oye, felicidades. Pues la verdad yo venía sin saber de qué iba la película, o sea, más o menos como cositas que había dicho Cuarón. Y le digo, y venía mucho por el peso de Cuarón, no venía por quién eran o sea, porque yo admiro el trabajo de Cuarón, pero qué cabrón salir y ver que todo se volcó hacia ti. O sea, yo dejé de lado que era una película de Cuarón. Todo lo volqué hacia una actriz de la Mixteca, estaba actuando sin ser actriz, ¿no? Y que para mí, y que conecté, no sé si es por el hecho de que seamos oaxaqueños o no, pero yo conecté. Y entonces en ese momento le digo, me encantaría fotografiarte, retratarte, ¿no? Me encanta. Y me dice, sí, pues mira, te paso mi Instagram, escríbeme y te mando, coordinamos porque tengo una agencia que ya, pues ya lleva todo. Y le digo, va. Entonces me acuerdo de agregarle a Instagram y le digo, Rico, que tenías o sea, 200 seguidores, una cosa así. Y le digo, cuando te agrego a Instagram y te escribo al otro día, me comunica con la agencia, ¿no? Y la agencia me decía, sí, mira, ya le iba a estar un rato en México, tenemos que aprovechar, bla, bla, bla. Y yo, bueno, yo aquí estoy, nada más díganme cuándo, y yo me voy a su pueblo, me voy a México, donde me digan que la alcance, y yo la quiero retratar, ¿no? No pensaba en retratarla para una revista, para nada. O sea, yo quería solo hacerle fotografías a ella por mi admiración que había, o sea, de esta admiración que había nacido, ¿no? Se empieza a prolongar un poco esta conversación y en eso viene la portada de Vogue México. Y ¡pum! Es el primer boom, ¿no? Y el más importante para Yalitza, ¿no? Siendo mencionada como la primera actriz indígena en una portada de cualquier Vogue, ¿no? Que ese también es creo que un logro muy cabrón para Vogue México. Y se empieza a volver inaccesible, le digo. O sea, le vino la portada, le vino la mención del Oscar, se le llevaron a Los Ángeles. Entonces, esta idea de fotografiarla no se logró. No, o sea, durante los 2 primeros años nunca se logró y yo le escribía como, sigue siendo mi sueño fotografiarte. Para mí eres alguien muy importante porque después de esa portada fuiste agente de cambio. O sea, tú tenías que estar en esa portada porque empezaste a crear la conversación más importante en México sobre el racismo y el clasismo. O sea, lastimosamente fuiste el parteagua porque pobre Yali le tocó pues así machín, gacho, ¿no? Y hoy en día todavía hay ciertas cosas, pero le digo, tú tenías que ser este estandarte
para muchos de lo que nosotros, yo ya tenía también un tiempo justo en este tema de pelear, ¿no? De esto que te digo, enojo. Cuando llegó esta portada fue satisfacción, ¿no? No sin bajar la guardia, no fue como ya se logró, no, era como, este es el comienzo de algo, ¿no? Y siempre se lo digo, para mí era el comienzo de algo. Y cuando me llega la primera vez para hacer una portada con Yalitza, no es esta, la última que hice con el gallo es otra que hicimos, ella no se acordaba de mí. Pues ya había pasado 2 años, me vio afuera del teatro en un abrir y cerrar de ojos que charlamos y le digo, oye, ¿te acuerdas que yo te quería fotografiar desde que saliste ahí en el Teatro Nacional Alcalá de la presentación de Roma? Y me dice, no manches, eres tú. Y le digo, sí, le digo, por fin, le digo, no sabes lo bien que me siento. Después de 2 años, por fin se da pues este encuentro, le digo, y es simplemente, más allá de que sea una portada, más allá de que sea lo que sea, es por fin mi total admiración como fotógrafo, poder fotografiarte, ¿no? Poder retratarte. Y pasa algo bien padre en esa producción, que de repente, que es algo que hablamos mutuamente, pues estar en una producción donde pues todos los agentes, ¿no? Que llevan a cabo la producción son un poco externos de nuestro lenguaje, nuestra cultura, pues de repente éramos los dos hablando de las clayudas y de que cuando yo fuera a Oaxaca le iba a llevar a tal lado para comer clayuda y, ¿no? Que dónde comprar el mejor quesillo, cosas muy de locales. Y esto hace que conectemos, ¿no? Y a partir de ahí, pues creamos una amistad muy bonita. O sea, es alguien que las charlas, ¿no? Respecto al proceso que fue ser Yalitza Aparicio después de la película y de la portada, pues es muy gratificante, ¿no? Y ver ahora, tiempo después, que hacemos esta segunda portada para 192 y que fue todo igual de nuevo mágico, ¿no? Me dice, oye, es que la revista va sobre la piel y no es moda. O sea, va sobre que tengo que mostrar mi piel, ¿no? Y es la primera vez que me dice, es la primera vez que voy a mostrar la piel. Y la única persona con la que me va a sentir cómodo, pues eres tú. Así que quiero que hagas las fotografías. Y dije, démosle. Y yo obviamente feliz de fotografiarte, ¿no? O sea, las veces que quieras. Y pues se ha vuelto como todos los fotógrafos, ¿no? Es una musa para mí, obviamente, ¿no? Es una musa y esta sinergia que hacemos al trabajar juntos, pues se ve reflejado, creo, en el trabajo fotográfico. Y este último trabajo, donde sale con el gallo, fue bien chistoso porque no estaba planeado que saliera el gallo, sino en la casa del Indio Fernández tienen un como pequeño establo atrás en el patio, donde tienen caballos y la caballeriza y andaba este gallo por ahí cuando le estaba haciendo la foto y Yali lo agarró, ¿no? Pues en esta naturalidad y todavía le dijeron como, pues está acostumbrada a la gente, pero cuidado, ¿no? Y Yali lo durmió, o sea, y para mí fue bellísimo y le dije, Yali, es que es eso, o sea, o sea, tú agarraste a este gallo con tanta facilidad, con tanta paz, pues porque has crecido, ¿no? Con los animales, ¿no? En tu día a día. Y dormir que este gallo se haya quedado dormido en tus brazos, quiere decir pues que todo, o sea, esa energía que tú tienes es eso, o sea, está reflejando esto, ¿no? Entonces esa foto del gallo es importante para los dos porque pues habla, ¿no? De esto que nos une, del mismo contexto en el crecimiento, ¿no? Le digo, yo recuerdo a los gallos y las gallinas en el gallinado de mi abuela en el techo, que estaban ahí siempre, y después, pues sí, sucedían las cosas negativas, ¿no? Con ellas, pero las recuerdo, ¿no? Cuidándolas ahí en el techo de la casa. Entonces son pequeños elementos que siento que hacen que estas fotos sean para, como reitero, sean para revista, para proyecto personal, para campaña, para lo que sea, generan estos pequeños códigos, ¿no? Y que hace que cuando lo ven los demás, vuelvan a conectar y vuelvan a decir, no. Hay una foto muy bonita de esas donde Yalitza tiene el cabello suelto. Claro que no está totalmente desnudo, obviamente tenía ropa interior y todo,
pero yo encuentro una figura de barro de un como Xoloescuincle logo, estaba un poco rara, y justamente ella estaba en cuclillas sobre un banquito. Y de repente pongo esta figura de barro, ¿no? Y esta idea de que nos une muchísimo o une muchísimo también la cosmovisión de las culturas indígenas con los animales. Y de repente voltea a Yali y hace la misma, o sea, sin querer queriendo, hace la misma pose que esta figura de barro. Y yo dije, wow, ¿no? O sea, dos figuras de barro para mí, ¿no? La del animal y la de la mujer, ¿no? Y creo que esas cosas como simbólicas que hay dentro del lenguaje fotográfico son bastante importantes, porque entonces percibes diferente la fotografía y eso hace para mí que la foto trascienda un poco más, ¿no? Que la dejas de ver como, hizo una foto de Yalitza. Si dices, hizo esta foto de Yalitza donde aparece esto y entonces tú mismo lees toda la fotografía, ¿no? Y todos esos pequeños códigos que son necesarios para hacerla más fuerte, ¿no? Para hacerla un poco más importante para, pues sí, para el espectador. También lo que te comentaba ahorita con el tema del cabello, ¿no? De repente un poco como que también ya quería salir de esta idea que comenzó como un tributo a mi abuela, ¿no? Con lo de la trenza y decidimos como ir más atrás, ¿no? Y decir, oye, pero ahora hablemos del cabello, ya no solo de la trenza, ¿no? Que es un símbolo muy importante para las culturas indígenas en Oaxaca, ¿no? Que tengo un trabajo específico de las trenzas de diferentes mujeres de diferentes comunidades y qué significa y cómo se la ponen, Y decía, bueno, creo que este trabajo consolidó muchísimo y con esto cierro el tema de las trenzas. Y también porque para mí era como un poco confuso que de repente el tema de la trenza como código visual, como que sentí que empezó a usarse demasiado en recursos que perdían el sentido de por qué yo lo había hecho, ¿no? O por qué lo habíamos hecho. Entonces cuando quise ir más atrás, dije en lo que te decía, ¿no? Empezamos a ver documentos, libros de antropología y decíamos, oye, hay muchísimas fotos que ni siquiera aparecen en Google y aparecen estas mujeres con diferentes peinados, ¿no? Mayas, incas, zapotecas, y que iban aunados a esta utilización de materiales orgánicos, ¿no? Agarraban la palma y lo usaban para construir, ¿no? Los hombres agarraban barro y lo usaban para endurecer, ¿no? Entonces decías, oye, ¿dónde está todo esto, no? ¿Dónde se muestra actualmente toda esta inspiración de enaltecer lo que también nuestras culturas ya prehispánicas fueron, ¿no? Ya no solamente las culturas indígenas, sino nuestras culturas prehispánicas. Entonces regresar a estos libros y ver estas construcciones y que también tienen un significado, ¿no? De jerarquización, de lo que significaba tener el pelo construido hacia arriba, hacia abajo, etcétera, me ha hecho que en la madurez tal vez de mi trabajo ha sido el recurso que ahora estoy buscando, ¿no? Entonces últimamente como que me estoy clavando muchísimo en esta, pues sí, como en esta construcción de lo que significa el cabello, ¿no? Y como que pueden ver ahí, lo último de mi trabajo va muy aunado a eso, ¿no? Como a la construcción, gracias pues como toda esta inspiración que hemos encontrado en documentos y en libros. Me gustaría que en tus palabras nos escribieras qué es la creatividad. Pues es que para mí la creatividad siempre ha sido la inspiración ante los acontecimientos familiares. Mi creatividad viene desde mi familia, que creo que eso es bien importante porque como todas las familias, ¿no? Y como todos hemos tenido experiencias, ¿no? Familiares, fuertes, buenas, no tan buenas. Y creo que a partir de la creatividad he llegado a sanar mis vínculos familiares, ¿no? Creo que llevar a la gente a tu imaginario y sobre todo a mi familia hace que más allá de construir, ¿no? Creativamente haces que reforzar ciertas cosas, ¿no? Ciertas emociones. Y más allá de que luego pues las emociones te inspiren, más bien yo las veo como que las emociones te refuerzan los vínculos, ¿no?
cómo te conectas, en mi caso con mi familia, que es de donde creo nace la mayor parte de inspiración de mi trabajo y la mayor parte de mi creatividad. Regresar al pasado para tanto honrar, tanto como para sanar, ¿no? Siempre lo voy a decir, y el acto más importante que he hecho como fotógrafo es cuando retraté a mi abuela y a mi papá por primera vez, ¿no? Y traer a mi papá a un mundo en el que para él, tal vez en su cosmovisión y como él creció, ¿no? En una sociedad machista y pues sí, también un poco ser trabajador, ¿no? Que podía irse al campo y trabajar durante mucho tiempo en el campo, traerlo a un mundo donde de repente el arte es más sensible, la moda es más sensible, es como muy diferente, ¿no? Es como no sabes si lo va a ver bien, si lo va a ver mal. Y la primera vez que lo fotografié, que justamente fue por una revista que no era tanto de moda, era una revista más que hablaba como justamente el tema era la familia, pero verlo, que lo hayan como hasta quitando el brillo y que le hayan puesto como una ropa especial, ¿no? Para que el retrato fuera más fuerte, etcétera. Y verlo tan cómodo me hizo sanar muchísimas cosas, ¿no? Como que yo traía tanto como yo que había ahí creado hacia él, tanto como él hacia mí, ¿no? Y luego, pues, retratar a mi abuela por primera vez, pues fue así mágico, ¿no? Y yo creo que ahí está la creatividad, en esa conexión y en esas emociones, ¿no? Para mí eso es la creatividad. ¿Qué le recomendarías a alguien que esté empezando a Hacer foto. hacer foto, hacer algo creativo? ¿Cuál sería tu Pues consejo? yo lo que recomiendo es siempre ver hacia adentro. O sea, siempre, bueno, lo que decía, ¿no? Anteriormente, bueno o malo, siempre ve hacia el núcleo familiar. Siempre ve desde dónde viene todo, ¿no? Sobre todo en temas, creo, fotográficos, es como muy importante. Eh, Creo que hay una cosa ahorita que sucede muchísimo, por lo menos lo que puedo ver en la fotografía, es que el tema de las redes sociales nos ha hecho creer que todo debe ser rápido. Y entonces tú ves avanzando a alguien y tú me puedes ver a mí, ¿no? Como diciendo, unos me dicen como, no, ¿a dónde has llegado? Pero yo estoy viendo a alguien más arriba y yo tengo esta idea de que no, él ya llegó y yo estoy aquí. Entonces siempre vamos a estar viendo hacia adelante y dejamos de aplaudirnos a lo que hemos logrado, ¿no? En el tiempo que sea necesario. Hay mucha gente que yo conozco, artistas, creativos, músicos, que no lo lograron ni a los 30, ni a los 40, lo lograron a los 50, a los 60. Entonces, de repente, yo lo que recomiendo es quitarnos esta idea de que todo tiene que llegar así, ¿no? Es un trabajo, es un proceso muy, muy grande. Yo empecé justo como tal, como en esta área, hace 10 años, ¿no? 8 en lo que se empezó a consolidar. Pero yo creo que hace 3, 4 años es que he visto el fruto de un trabajo continuo, también de mucho estirar, aflojar, probar, ¿no? Cambiar, experimentar. Creo que a lo que he llegado en la foto es un trabajo de 6, 7 años por lo menos para poder decir, esta es mi estética, esto soy yo, esto me siento yo, ¿no? Y que puedas ver una foto y decir, esto es de Enrique, ¿no? Pero fue un proceso muy largo, no fue rápido. Entonces yo creo que a los que están comenzando es decirles eso. O sea, es un tiempo largo, es un proceso, pero mientras no dejes de estirar y aflojar, o sea, va a llegar. No importa si son 5, 6, 7, otros tienen la fortuna que es al año, ¿no? Para todos va a ser diferente. Pero yo creo que ese es mi consejo más grande. Buenísimo, te agradezco muchísimo estar acá. Es muy inspirador escucharte, eres un gran artista y Gracias. esperemos vernos pronto en lo que sigue que hagas y queremos estar. Gracias. Muchas gracias.